La verdad que la idea de opositar siempre ha estado rondando por mi cabeza. Lo que pasa que, bueno, cuando terminé de estudiar la carrera y el máster, la oferta de empleo era poca y creía que no era mi momento de opositar. Y entonces, bueno, estuve trabajando y decidí opositar, creo que en el momento exacto cuando ya tenía un poquito de experiencia en el sector privado, en el mundo de la asesoría fiscal, como para saber que la asesoría fiscal me gustaba mucho, pero las condiciones de trabajo, la conciliación y demás no me terminaban de convencer. Y bueno, creía que era el momento justo porque por mi edad y demás, además también coincidió con que empezaron a aumentar mucho las plazas que se ofertaban para la agencia tributaria y fue más o menos un cúmulo de muchas cosas por las que decidí opositar. Pues a ver, realmente cuando pensé en opositar barajé las 2 opciones. Sí que es cierto que técnico de Hacienda para mi titulación y demás, y para el trabajo que yo he ido desempeñando se ajustaba bastante más. Lo que pasa es que, bueno, yo, llevaba mucho tiempo sin estudiar, y no sabía hasta qué punto iba a ser capaz de llevar bien la vida de un opositor. Y al final, más o menos, a ver, cada experiencia y cada persona es un mundo, pero bueno, por norma general, un técnico de Hacienda puede tardar más o menos 3 4 años en sacarse una plaza, agente baja un poquito más, y quería, entre comillas, tantearme un poco, y por eso me decanté por agentes. Además, bueno, ya cuando una vez eres agente y demás, para promocionar de forma interna a técnico te dan muchas más facilidades. Entonces creí que la opción más segura, por así decirlo, era opositar para agentes. Pues, a ver, sí y no. Yo trabajo en asesoría fiscal y demás, y he tenido mucho contacto con la administración, pero como tal, las funciones concretas de un agente tampoco las conocía, ni a día de hoy tampoco las conozco exactamente, pero porque dependen muchísimo del departamento en el que estés y de la unidad en la que estés. Una función de un agente en recaudación obviamente no tiene nada que ver con gestión o con inspección, y tampoco es igual trabajar en una administración que en una delegación especial. Varía mucho del sitio en el que estés trabajando. Entonces, a día de hoy, a ver, me hago una idea porque hay una resolución de competencias que te indican más o menos cuáles son las funciones que tienes, pero exactamente no las conozco por lo que te comento, porque depende mucho en qué departamento estés trabajando. Pues sí, a ver, sí que es cierto que la que siempre más me ha interesado ha sido para el cuerpo de la agencia tributaria, pero por mi experiencia profesional. Sí que es cierto que cuando decidí que quería opositar, valoré muchas. ¿Por qué? Porque al final, para estudiar, o bueno, para opositar para la agencia tributaria tienes que estar dispuesto a tener movilidad nacional, tienes que estar dispuesto a irte a cualquier parte de España y todavía si es técnico la movilidad es mucho más complicada y tienes que tener en cuenta muchas variables. Entonces, bueno, pues al principio piensas, pues a lo mejor prefiero opositar para comunidad autónoma o para local porque no quiero moverme. Al final, valoras un poquito todo antes de decidir qué oposición es la que más se puede ajustar a ti o a lo que tú quieres para ti en el futuro. Sí que es cierto que yo estaba bastante confundida o dudosa, mejor dicho, entre, entre la agencia tributaria y me gustaba mucho también secundaria para ser profesor de contabilidad, en módulos y demás. Pero al final valoré que es que me gustaba bastante más el tema de la asesoría fiscal, mi experiencia laboral siempre ha estado relacionada con ese mundo y me gustaba bastante más. Sí que es cierto que, bueno, tienes que estar dispuesto salvo que quedes muy bien colocado en la oposición, lo normal es que te tengas que ir a Cataluña o Baleares y demás. Entonces, siempre tienes que estar dispuesto a que se puede dar la situación de quedarte un poco por debajo en la lista, o bueno, un poco por debajo, o del 100
y poquito para abajo y sabes que te tienes que ir lejos de casa. Yo soy de Castilla-La Mancha y para mí pues suponía un cambio importante. Y luego al final tampoco sabes en qué puesto te vas a quedar, pero tienes que tener en tu cabeza que esa posibilidad existe. Entonces es un, es un factor, por lo menos para mí, importante a tener en cuenta, pero sí que obviamente tanteé muchas opciones, pero al final me convenció la agencia tributaria. Pues en realidad sí, sí. A ver, más que convencerme como tal, en mi vida hay una persona que es mi madre, que es funcionaria, no trabaja para la agencia tributaria, trabaja para SESCAM, para Comunidad Autónoma. Y más que convencerme es que yo, claro, desde pequeña he visto su horario, he visto sus condiciones laborales, he visto que no ha tenido problemas de ningún tipo y al final es algo que cuando tú empiezas a trabajar en el sector privado y empiezas a comparar, empiezas a pensar, jo, pues quizás esto me gusta más, esto me gusta más. Esta parte en el sector privado creo que falla o no me termina de convencer. Entonces, como tal, no es que me haya convencido o me haya dicho, Lucía, tienes que opositar. En realidad es algo que yo desde pequeña he ido viendo en casa y siempre, por eso te he comentado al principio que siempre es algo que ha rondado por mi cabeza porque desde pequeña lo he tenido en casa y creo que posiblemente haya sido mi punto clave de referencia para opositar. Mi rutina diaria es cierto que no ha sido constante durante todo el proceso de oposición. A ver, yo me presenté la primera vez en la convocatoria era de la oferta pública de 2018 y yo tenía solo 3 meses desde que decidí opositar hasta que era el examen y era en marzo, tuve solo 3 meses. Entonces, claro, ahí mi rutina de estudio era levantarme a las 6 de la mañana como una loca y ponerme hasta que me diera la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tenía tiempo para compaginarlo con nada más. Es decir, me encerraba a estudiar, comer, dormir y poco más porque quería, bueno, por lo menos pasar el tipo test y poder practicar, poder probarme en el segundo, que sabía que era complicado porque no fui a academias, no tuve ningún tipo de ayuda, entonces yo quería pasar el tipo test y probarme en el segundo, pero sabía que era muy complicado. Entonces ahí mi rutina de estudio sí que es cierto que fue una locura de muchas horas, demasiadas. Entonces, bueno, suspendí el segundo examen, aprobé el primero, pero suspendí el segundo. Y mi forma de prepararme la oposición o mi rutina diaria, la segunda ocasión para la segunda oferta de empleo, que fue la de 2019, mi rutina ahí cambió completamente. Tuve mucho más tiempo para poder organizarme y poder compaginar muchísimo mejor. Sí que es cierto que me seguía levantando a horas fácilmente a las 6 de la mañana, pero sí que lo compaginaba mucho mejor con otras actividades que me pudieran evadir, entre comillas, un poco, para evitar cansarme mentalmente tanto. Y entonces ahí sí que lo compaginaba mucho con el deporte y demás. También es cierto que cuando ya se va acercando la fecha del examen, vas cambiando la rutina, vas incrementando horas, las horas de descanso, entre comillas, las vas bajando, es que va modificándose prácticamente a lo largo de todo. Es que al final es un proceso muy largo y va cambiando. No te tomas igual, la rutina diaria no es igual cuando estás empezando a estudiar, que tu cabeza no está acostumbrada a estudiar. Luego te metes ahí en mitad de la oposición, que es un trabajo muy de fondo, pero tampoco te puedes cansar mentalmente en exceso. Luego empiezas a echar muchas más horas. Y luego ya cuando se va acercando el examen, tampoco es recomendable echar 15 horas al día y llegar reventado al día del examen. Ahí tienes que también un poco, por lo menos yo descansaba muchísimo más, las 2 semanas antes del examen descansaba muchísimo. La rutina es ir cambiando y sobre todo buscar algo que te haga evadirte un poco y desconectar y descansar. Sí que es cierto que obviamente si quieres sacarte una oposición, tiene que ser tu prioridad.
entre comillas, prioridad, entiéndeme, tienes que tomártela muy en serio. Entonces sí que es cierto que tuve que reducir muchísimo el entrenamiento y bajar mucho las horas que le dedicaba a hacer deporte, salir a la montaña y demás. Pero sí que es cierto también que, aunque tuve que reducir mucho el tiempo que le dedicaba, el poquito tiempo que le pude dedicar a mí me salvó. Y a mí me salvó el deporte como a otra persona a lo mejor le puede salvar el hacer macramé o sacar al perro a pasear. Es decir, hay que buscar siempre un tiempo para ti, para evadirte, para sacar fuera esa energía, esos nervios que se llevan acumulados de tanta presión. Y a mí el deporte, aunque obviamente tuve que reducirlo mucho, a mí me sirvió muchísimo para tranquilizarme, para evadirme, para meterme en mi burbuja y salir del mundo de la oposición. Y era como un bálsamo, en realidad. Y para mí fue el deporte y para otra persona puede ser, o sea, cada uno tiene que buscar su burbuja, lo que le relaje, lo que le haga realmente, más que relajar, desconectar, sacar las leyes de la cabeza y decir, bueno, puedo dedicarme una hora a hacer deporte, a hacer yoga, a leer, a ver una serie, pero que esa hora sea para ti, para desconectar y para sacar nervios, inseguridades, presiones y poco a poco ir llevando el día a día mucho mejor. La decisión no fue fácil de tomar precisamente porque es un agobio, o sea, una oposición es agobiante, pero si le añades el que dejan de entrar ingresos en tu cuenta, es una presión añadida. Entonces, obviamente, tienes que reducir gastos por todos los sitios. ¿Por qué? Porque al final tienes que pagarte un preparador, los preparadores son caros, tienes que comprarte un temario, son caros, tienes que comprarte material, normalmente también son bastante caros. Entonces, sí que es verdad entre comillas, te la juegas más. Si tú estás conciliando un trabajo media jornada, jornada completa con una oposición, no tienes esa presión, porque al final, bueno, puedes fallar, suspender, pues tienes el año siguiente, pero no, tu vida no cambia tanto. Entonces sí que es cierto que dejar un trabajo para ponerte a opositar sin tener ingresos implica una presión que está pululando por tu cabeza, una presión constante de si suspendes, a ver qué haces, ¿no? Pero, pero en realidad, si confías en ti, confías en que va a salir bien, creo que es una forma de llegar a tu objetivo antes. Hay veces que la situación no te permite poder tener el privilegio que he tenido yo de vivir en casa, que mis padres me pudieran mantener y dedicarme en exclusiva a opositar o a estudiar. Hay opositores que tienen familia, hijos, hipotecas por pagar y obviamente no tienen esa facilidad. Pero bueno, todo tiene su parte buena y su parte mala. Yo he tenido ese privilegio de poder dedicarme en exclusiva a ello, pero sí que es cierto que yo comentándolo con compañeros y demás, yo sí comentaba que a mí me generaba mucha presión fallar por pensar qué va a pasar después si no tengo ingresos, ya ¿cómo no puedo seguir pagándome un preparador o no puedo seguir viviendo al fin y al cabo? Entonces sí que me generó un poquito de presión ese tema. La verdad ha sido un reto. No me voy a hacer la heroína en esto porque la verdad fue complicado. No sé cómo otros expositores lo vivieron, pero en concreto a los técnicos creo recordar que les aplazaron el examen. Creo que si se suspendió el examen un martes, creo que se examinaban un sábado y nosotros los agentes era el sábado siguiente. Es decir, nos aplazaron el examen prácticamente cuando lo teníamos encima. Y claro, por un lado ya has hecho todo el esfuerzo importante y en ese momento lo único que quieres es hacer el examen y quitarte ese peso ya de encima de la cabeza y de golpe te suben un comunicado y te dicen, no, se aplaza sin fecha prevista y te avisaremos con 15 días. Claro, es un momento de agobio, por lo menos yo lo viví como un momento de agobio porque es como,
jo, ¿y cuándo lo voy a hacer? Y sigo estudiando al mismo ritmo, bajo el ritmo, ¿me lo van a volver a hacer o se va a anular la convocatoria? Empiezan ahí un montón de ideas y realmente se pasa mal, porque además, bueno, la situación social ya de por sí daba miedo. De hecho, bueno, mi madre trabaja en el hospital y aún se me ponen los pelos de punta porque fueron unas semanas muy, 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 muy duras. Y claro, yo era incapaz de sentarme en una mesa y estar concentrada en estudiar. Para un opositor, creo que de las peores cosas que le pueden pasar son las distracciones, son tener preocupaciones porque te desconcentran. Y claro, era una sensación de no saber muy bien qué iba a pasar, de no saber cómo organizarte, porque además otra clave para ir bien preparado a una oposición es la planificación. Claro, si no sabes qué día va a ser el examen ni con cuánta antelación, porque claro, 15 días de antelación era poquito tiempo, era como un cúmulo de muchas cosas y no sabías muy bien cómo organizarte. Y, y además, bueno, a mí tuve una anécdota muy graciosa que vivo al lado de un solar que está vacío y llevaba vacío prácticamente pues 15 años. Y con todo esto del confinamiento y demás se cerraron las bibliotecas y se cerró todo. Bueno, pues a mí me empezaron a construir justo al lado y un ruido increíble. Mi mesa me temblaba, golpes todo el rato. Era una sensación de decir, madre mía, que yo quiero estudiar y no puedo, quiero estudiar y no puedo. Entonces, esto lo vengo a contar un poco porque mi reacción fue ponerme unos tapones de estos de esponja, unos cascos, salir corriendo súper cabreada al baño porque era el único sitio de la casa donde no había ruido y recuerdo perfectamente esa tarde que me estaba estudiando las sanciones. Yo estaba súper, súper, súper cabreada ya por todo, por el COVID, por la obra, por todo, no podía más. Y recuerdo a mi madre que abrió la puerta del baño y me dijo, Lucía, ¿qué te pasa? Y me giré llorando y le dije, ay mamá, si yo solo quiero estudiar sanciones y no puedo. Y fue una anécdota que la cuento básicamente porque al final la oposición es un proceso larguísimo. Cada uno tiene sus problemas, cada uno tiene sus piedras en el camino. El COVID ha sido una piedra, creo que para todos, muy, muy grande este año. Y a pequeña escala es una anécdota curiosa lo de la obra, pero al final todos hemos tenido pequeños baches en el camino y la actitud es intentar aceptar lo que te venga y adaptarte lo mejor posible y con humor a lo que te venga. Es un proceso muy largo y te pueden ir pasando muchas cosas y creo que con humor al final es que es como mejor vas a superar todos los baches. Y de hecho, eh, me he dado cuenta de una cosa y esto lo quiero compartir también para motivar a quien esté ahora mismo opositando. Cuando te vienen muchas piedras en el camino y tienes que ir superando muchos baches, cuando ves tu nombre en la lista de aprobados y en ese momento te viene a la cabeza lo mal que lo has pasado por el tema del COVID, que han sido 6 meses de proceso más, que hemos llegado agotados al examen. Em, la obra, una discusión con alguien o las veces que has dicho que no a un viaje o que no a un café, todos esos pequeños baches o los días de agobio de decir no puedo con la oposición, la dejo, todos esos recuerdos cuando ves la nota y ves tu nombre en la lista de aprobados, te vienen a la cabeza de golpe y es una sensación de orgullo personal de verdad que no está pagado y por eso de verdad animo a todo el mundo a que esté opositando, que si un día tiene un bache, que siga, que siga, que siga, que la sensación de aprobar de verdad no tiene precio. Pues a ver, ¿qué temas me gustaron más y qué temas me gustaron menos? Pues a ver, cuando te planteas estudiar una oposición, lo normal es que el temario te guste. Entonces, por lógica, a mí la parte que más me gustaba era toda la parte del temario de tributario. La parte de común, que es la parte de constitución, procedimiento administrativo,
ley de igualdad, dependencia. Toda esa parte es más, se va más fuera de lo que realmente es el trabajo en la agencia tributaria y me interesaba menos. La parte que más me gustaba, pues, a ver, dentro de la parte de tributario, me gustaba mucho, que la gente normalmente lo suele odiar, eran las sanciones, porque me entretenían mucho estudiarlas porque son de aplicación práctica y a mí me gusta mucho ir escribiendo, ir haciendo números y esa parte me gustaba mucho. Y una cosa que también me parecía muy interesante estudiar eran las derivaciones de responsabilidad vistas en los casos prácticos, porque no es fácil identificar qué tipo de derivación de responsabilidad se puede aplicar en cada caso. Y esa parte del temario me gustaba y me entretenía muchísimo. Es verdad que los dos exámenes de agente no tienen nada que ver el primero con el segundo, es que son completamente distintos. Entonces, a mí como interesante me gustaba mucho más el segundo. El segundo, ¿por qué? Porque al final es cuando ves la aplicación práctica de lo que tú te estás estudiando. El tipo test me gustaba porque te entretenía, pero el segundo examen son casos prácticos y, y muchas veces te lees los artículos, te crees que te los sabes, crees que los entiendes, pero luego llegas, haces un supuesto práctico y dices, uy, cuidado que no lo entiendo tan bien como pensaba. Entonces, esa aplicación práctica a mí me gustaba mucho. Entonces, el segundo examen a mí me parece más interesante. Estresante. Bueno, a ver, estresante es que creo que estresante no es más uno que otro. Creo que en la agencia tributaria, bueno, hablo en concreto de gente, que es lo que yo he estudiado, la complejidad del examen o lo que a mí me estresaba era el poco tiempo que tienes para hacer el examen. Entonces era algo que a mí me estresaba bastante. El, el caso práctico son 2 horas y media, que dices, bueno, es mucho tiempo. Sí, pero en esas 2 horas y media tienes que leerte 3 supuestos prácticos, tienes que saber, entender muy bien qué te están preguntando, eh, ir mentalmente a, vale, tengo que contestar esto, escribirlo, darle forma. Es decir, te queda muy poquito tiempo y el tipo test igual, el tipo test es que no deja de ser, es 1 hora y son 100 preguntas. Y en concreto este año han puesto muchos supuestos cortitos y para mí lo estresante realmente ha sido controlar los tiempos. De hecho, este año en el tipo test a ver, cada persona tendrá su experiencia, ¿no? Pero por norma general, la gente ha tenido muchos problemas con el tiempo, se han quejado mucho del tiempo y es que es, es una sensación de tener muchísimo contenido en la cabeza y tener que ponerlo muy, 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 muy rápido. Entonces, si entras en el examen un poquito nervioso o un poquito aturdido o vas cansado, el tiempo es un factor importante que te la puede jugar negativamente en el examen, sí. Si tengo que resumirlo en dos, es que, y de verdad, si con esto consigo, aunque sea solo una persona, que se le vaya la inseguridad o el miedo que tenía yo, esta entrevista de verdad ha merecido la pena. A ver, mira, yo vengo de ADE y, y yo nunca he estudiado memorizando las cosas, yo siempre las he razonado, nunca he memorizado. Yo venía obsesionada con que con el segundo examen que tenía que contestar de forma literal, es decir, yo tenía que poner, si me preguntaban tal artículo, lo tenía que poner de forma literal. Y yo venía obsesionada con eso, que si no ponía literal ese artículo, el tribunal no me iba a valorar bien la respuesta. Y mi profesor lo sabe, el pobre lo ha sufrido y él me decía, Lucía, no es necesario estudiar tan literal. Si tú ubicas bien el artículo y el apartado y expresas bien con tus palabras y explicas bien lo que te están preguntando, si respondes lo que te están preguntando con tus propias palabras, es más que suficiente. Y yo decía, bueno, no sé. Y al final puedo decir que lo he vivido yo
y juro de verdad que no hace falta memorizar y poner literalmente el artículo. Primero, porque luego te das cuenta, es imposible, en el examen no te da tiempo. Tú te puedes saber muy bien un artículo, pero es que no te da tiempo a ponerlo literal. Y es más importante, desde mi punto de vista, ya no tanto la literalidad, sino poner el artículo y el apartado en el que te estás basando, en el que te estás argumentando tu respuesta y relacionarlo con otros. Pero no es necesario poner las cosas tan literal como en un momento yo creía que era necesario. Y luego, otro consejo que daría es que tan importante es saber estudiar, y con saber estudiar me refiero a estudiar sin distracciones de redes sociales, con una planificación, con una técnica de estudio. Tan importante es eso como saber descansar. Es fundamental llegar al examen descansado, saber que si tu cabeza, tú te has programado hoy estudiar 8 horas, pero si tu cabeza, por lo que sea, puede estudiar solo 6, no pasa nada, estudias 6. Mañana te comerás los apuntes, pero saber permitirte conocerte y decir, bueno, ser bueno con uno mismo y decir, bueno, no pasa nada, si hoy no puedo estudiar 8 horas, estudio 6, pero descanso. Y no llegar al punto de agotamiento mental creo que es fundamental para ir con, entre comillas, dignidad por el proceso de la oposición. La primera vez que me presenté, iba yo sola, estudiaba sola, además no conocía a nadie que se fuera a presentar y no tenía tampoco preparador y estudié completamente sola. La única herramienta que utilizaba era o preparador, era Oposita Test para el test, que he de decir que me fue genial porque lo pasé. Pero claro, para el segundo no tenía ningún tipo de preparador y como tampoco conocía así a nadie, pues lo hice sola. Y para el segundo sí que el test lo preparaba con Oposita Test y también, bueno, con mi preparador también trabajamos también un poquito el test, aunque nos centrábamos bastante más en el segundo. Y sí que teníamos un grupo, todos los compañeros que íbamos a la academia, y sí que íbamos compartiendo un poco, pues, dudas o, mira, he visto esta resolución que parece interesante y tal. Nos íbamos ayudando bastante los unos a los otros en clase. Además, también hay foros que la gente va preguntando y demás, y sí que es recomendable para eso echarle algún vistazo de vez en cuando. De la ley, porque estudiaba directamente siempre desde la ley, yo utilizaba, bueno, me compré el temario CEF, que realmente lo utilizaba sobre todo para temas puntuales del tipo test, por ejemplo, el tema 8 de las declaraciones y demás, aunque realmente me solía basar siempre en la ley. Para el segundo sí que utilicé el libro de CTO de casos prácticos, porque viene muy bien para aprender a calcular, por ejemplo, rendimientos, para ver prácticamente, prácticamente, de forma práctica los artículos. Y también me fue de gran ayuda era un manual de supuestos de examen resueltos en tiempo, de preparando tributario. Todo ello, lo que pasa es que, bueno, yo lo iba compaginando con mi preparador en clase, íbamos corrigiendo los exámenes de convocatorias anteriores, tanto de promoción como de libre, y lo íbamos haciendo y él nos iba corrigiendo, nos iba dando su opinión. Obviamente para mí la opinión, porque sí que es cierto que te puedes comprar diferentes manuales y lo normal es que en función del manual el caso práctico te lo resuelvan de una forma u otra. No suelen ser siempre respuestas muy cerradas. Hay gente que lo puede argumentar de una manera, gente de otra. Yo obviamente mi vara de medir me la daba mi preparador porque confiaba plenamente en él, pero sí que, por ejemplo, el libro de Preparando Tributario me ayudó mucho a hacerlo en tiempo, por ejemplo, y son pequeñas cosillas que te van ayudando a enfocar el segundo.
Y una cosa también que quizás recomendaría es que los exámenes de promoción interna, aunque son más sencillos que los de libre, conviene hacerlo porque son, digamos, más ilustrativos, te ayudan mucho a entender las cosas, son más sencillos, no te van a poner cosas así en un examen de libre, pero sí que te ayudan a entender muy bien las cosas. Entonces, una vez que ya los tengas controlados los de promoción interna, viene bien irse a los de libre. En cuanto a las técnicas que yo utilizaba, he de decir que puede parecer una tontería, pero yo utilizaba muchísimo reglas mnemotécnicas. ¿Por qué? Porque en el examen llegas nervioso, entonces cualquier ayuda es poca. Y con reglas mnemotécnicas no me refiero a cosas súper complejas. Pongo un ejemplo. En el artículo, creo recordar, era el 150.1 de la Ley General Tributaria, te habla del plazo del procedimiento inspector y te hace referencia a la cifra anual de negocios, ¿no? Pues, por ejemplo, yo cogía la C, la A y la N, que es can, un perro, y me dibujaba un perrito, por ejemplo. O utilizaba también una cosa que también he utilizado y a muchos amigos míos que están opositando ahora, se lo he aconsejado, es la forma de subrayar. Los artículos tienen muchos apartados. Claro, es importante en el examen, yo creo que aporta valor no solo ubicar o indicar el artículo, sino también los apartados. Entonces yo, por ejemplo, siempre el apartado 1 de un artículo lo subrayaba de color rojo, el segundo de amarillo, rojo, amarillo, verde, azul. Es la canción que nos conocemos desde pequeños y entonces cuando a mí me venía una frase a la cabeza, me venía directamente en un color, con lo cual yo rápidamente asociaba que era tal apartado y era tal artículo. Y creo que esa regla, por ejemplo, esa técnica es bastante útil. Y luego también considero muy importante los repasos. Creo que no se deben hacer, cada uno, yo estoy dando simplemente mi opinión y lo que a mí me ha sido de ayuda, pero considero que empezar por el tema uno y acabar por el último y darle vueltas completas al temario resta valor al estudio. Creo que es más interesante ir haciendo estudios y repasos cada, por ejemplo, 4 temas, luego vas añadiendo otros 4 y te repasas 8. ¿Por qué? Porque así vas asociando, digamos que vas reteniendo desde el momento 1 todo en la cabeza y cuando añades material nuevo o temas nuevos, los puedes relacionar porque te acuerdas de ellos. Y es fundamental para el caso práctico relacionar unos artículos con otros porque le vas a dar mucho más valor así al examen. Y es una forma también de consolidar. Y no es ninguna tontería esto que cuentan los psicólogos de que al día siguiente, no sé qué porcentaje creo de información borra el cerebro, pero un porcentaje súper importante. Entonces, estudiar un día, al día siguiente repasarlo a la semana y repasarlo al mes, para mí, yo lo empecé a utilizar y para mí hizo que retuviera muy bien la información. Más que consejo, diría que hay un comentario que mi preparador nos hizo un día en clase que a mí, por lo que sea, me resonó y nos dijo algo como, chicos, sabéis más de lo que vosotros creéis que sabéis. Lo único que tenéis que hacer es confiar en vosotros mismos y en el trabajo que habéis hecho. Y es una verdad como un templo. En ese momento dices tú, ¿cómo que sé mucho? Y él decía, sabéis mucho más de lo que vosotros creéis. A veces somos nosotros mismos los que nos limitamos. Y ya no sé si tanto es un consejo o no, pero a mí me sirvió mucho para creer en mí. Y sí que es una forma de no compararse con los demás opositores y pensar que los otros van mejor preparados. No, confía en ti, confía en tu trabajo, en tu plan y lo único que tienes que hacer es el día del examen plasmarlo, porque nada puede salir mal. Si has trabajado bien, si has estudiado bien, confiando en ti mismo lo tienes hecho. Sí que es cierto que aunque tenía muchísimas herramientas, tiene muchísimas herramientas, para mí la más útil y la que yo realmente utilizaba era la opción de simulacros.
¿Por qué? Porque para mí, como ya he dicho, una de las claves de la oposición, del tipo test, mejor dicho, es la falta de tiempo. Entonces, para mí es muy importante ganar agilidad mental. Entonces, al hacer preguntas, o sea, perdón, al hacer simulacros de 100 preguntas, de que te entrara todo el temario, es una forma de poquito a poco ir ganando esa agilidad mental que es súper necesaria para el tipo test. Y también me gustaba mucho porque, aunque tú no te hubieras estudiado el temario completo, te obligabas al hacer simulacros completos, lo normal es que fallaras en aquellos temarios, en aquellas partes de temario que tenías más olvidadas. Entonces, es una forma de obligarte a fallar y si fallas, si vas al error, lo normal es que no se te vuelva a olvidar ese fallo. Nunca se sabe, quizás has fallado en una y luego el día del examen cae algo parecido y sabes que esa no la vas a fallar. Entonces, por eso mi herramienta favorita era hacer simulacros completos. Tampoco me gustaba abusar, entre comillas, de la aplicación porque no considero que haya que estudiar repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo preguntas. Me gustaba hacer, si yo estudiaba al principio 5 días a la semana, quizás la utilizaba 3 días, 3 días y hacía un simulacro completo y ya está, 3 días. ¿Por qué? Porque creía que si repetía excesivamente las preguntas y demás, aunque tienen una variedad increíble de preguntas y es complicado que se te lleguen a repetir, tampoco creo que sea bueno repetirlas tanto porque quizás pierde fiabilidad el tema de la nota media. Es decir, la aplicación está muy bien porque te hace más o menos hacerte una idea de qué nota media vas llevando. Obviamente no se puede comparar hacer un simulacro de opositates en tu casa con hacerlo en el examen, porque es donde te la juegas. Pero sí que se ajusta bastante bien, en mi caso, a la nota media. ¿Qué pasa? Que si repites excesivamente las preguntas, yo creo que la nota media se desvirtúa un poco. Entonces, a mí tampoco me gustaba utilizarla en exceso, pero sí con continuidad. Obviamente, yo sí que recomendaría Opositates a quien esté ahora hincando codos, porque, a ver, en mi caso no me ha podido ir mejor. La primera vez que me presenté, yo solo me preparé el tipo test con Opositates y en cuestión de 3 meses conseguí pasar y me quedé bien. Y esta segunda vez me he quedado genial en la lista, o sea que, y en parte ha sido gracias a la agilidad mental que he conseguido con Opositates. Obviamente el estudio, mi preparador, no me voy a olvidar jamás de él, pero sí que la agilidad mental que me ha dado Opositates, perdón, ha sido clave para prepararme bien el test y claro que se la recomendaría a quien esté preparando a gente. Sí que tengo pensado promocionar por interna para técnico, por lo que ya comenté un poco, porque mi perfil profesional y académico sí que se ajusta más a técnico, pero creo que de momento voy a descansar unos meses, ya tengo el temario y tal, pero bueno, quiero descansar unos meses y porque ha sido un proceso muy duro, ha sido 6 meses más largo de lo normal por el tema del COVID y, y necesito descansar un poco y cogerlo con ganas, pero sí que quiero seguir con técnico, por lo que te he comentado antes. Te reservan ahí dan muchas más facilidades, te reservan si apruebas el primer examen de técnico y el segundo lo fallas, te reservan el examen para la siguiente convocatoria, te quitan temario que ya te ha entrado en la gente, el temario es un poquito más corto que si te presentas por libre, entre comillas, te dan más facilidades y claro que quiero promocionar a técnico. Nunca digas nunca, no se sabe, ¿no? En principio, a día de hoy, creo que no.
pero porque tampoco me lo he planteado. Es decir, como empecé con agente y quiero seguir con técnico, una vez que vea que he conseguido técnico, obviamente las condiciones de un inspector, las condiciones económicas de un inspector, pues mejoran mucho las de agente, mejoran muchísimo las de técnico, pero no sé en qué punto de mi vida me cogerá ese momento y no sé si sería capaz de plantearme otra vez volver a estudiar, porque me imagino, no sé exactamente mucho sobre la oposición de inspector, me puedo imaginar la complicación que puede tener. Entonces, a día de hoy sí que no me lo he planteado, pero bueno, como te digo, nunca digas nunca, no lo sé. La verdad, ahora mismo, más que el tema de recuperar la actividad física como tal, como lo tenemos que también un poco que compaginar con la situación que tenemos ahora mismo, los gimnasios a veces los cierran, a veces los abren, lo tenemos todo así un poco en el aire, pues me lo estoy planteando, estoy comprando material para tener en casa y poquito a poco yo ir volviendo a coger mi forma y tal. Pero lo que sí que tengo claro es que si cuando empiece a estudiar para técnico, no creo que lo deje al nivel como he hecho con agente. Creo que para mí el deporte es súper importante y no creo que lo vaya a dejar tanto. Y de hecho, bueno, pues sí que tengo ahí cosillas, tengo alguna carrera de trail y demás que me estoy preparando, y conforme la situación que tenemos ahora mismo vaya evolucionando, iré yo viendo, qué carreras o qué retos me voy planteando, pero sí, sí, claro que me gustaría. Además, estoy deseando.